Es un gozo para mí saber que te has matriculado para participar de este evangelismo juvenil de verano Misión Filipos. Hemos preparado esta serie de seminarios con la intención de que te instruyas, de que te capacites para que sea un verdadero discípulo para el reino de los cielos. Así es que te animo a tomar cada uno de estos seminarios y por ende me gustaría orar contigo en este momento. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de estar participando de este programa de evangelismo juvenil de verano Misión Filipos. Ahora te pido, oh Dios, que bendigas a cada persona que esté tomando este seminario, que tú los uses grandemente y los llenes del poder del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén y amén. El momento de conversar con alguien acerca del Evangelio, entrar en un contacto donde la predicación del Evangelio pueda ser de forma dinámica y activa, a veces en nosotros surgen muchas preguntas. Tenemos temor, miedo de cómo poder realizar esta labor. Y yo quiero en este momento que tú y yo podamos meditar en esta idea. Es un privilegio y un gozo para nosotros, para cada hijo de Dios, poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Y no existe una mejor manera, no existe un mejor método que enfocarnos en trabajar personalmente de casa en casa para compartir la palabra de Dios y ayudar a otros a que puedan conocer este poderoso Evangelio. Yo quiero en este momento mencionarte por lo menos dos elementos importantes de por qué debemos dar estudios bíblicos y cómo esto es de origen divino. El primero es que esto nos orienta y nos es animado en la palabra de Dios para que cada individuo vaya y predique el Evangelio a todo el mundo. La Gran Comisión, Mateo capítulo 28. El segundo elemento lo vemos en Helena Harmon de White, que tuvo una visión donde ella veía a centenas y miles de personas visitando a las familias y explicándole la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. Hubo una gran cosecha, presenta ella en esta visión. Esta cosecha fue como resultado de compartir el Evangelio de casa en casa. Ahora, ¿qué significa enseñar? Bueno, enseñar no es meramente informar, no es llegar a una casa y comenzar a dar mucha información, no. Enseñar es llevar al estudiante, al discípulo, a la persona con la cual estamos compartiendo el mensaje de salvación, a que puedan aprender. Pero no aprender palabras rebuscadas, sino aprender del Evangelio de Jesús. Enseñar es llevar al miembro a que tenga un cambio de actitud. Sí, a ese estudiante que usted tiene en la clase de estudios bíblicos, a esa familia con la cual usted está compartiendo el Evangelio, usted debe llevarlos a ellos a que puedan cambiar de actitud. Si esto no ha sucedido, usted no enseñó, sino que simplemente habló. Por esto es importante que cada instructor bíblico pueda utilizar las palabras adecuadas, utilizar el tiempo correcto y aprender a tener la conversación de forma focalizada, centralizada. Usted debe hacer preguntas cuando está cerca de un extraño, de un amigo, de un compañero de trabajo o de alguien con quien usted va a compartir el mensaje de salvación. Haga preguntas, pero preguntas no para usted satisfacer sus curiosidades, sino para que las personas puedan abrirse y mostrarnos un poco de qué es lo que creen, por qué creen lo que creen, cuáles son sus raíces. A veces nos acercamos a la gente con un plan fijo, armados, ¿verdad?, con una presentación memorizada del Evangelio y queremos dar las cosas paso por pasos. Sí, el orden es bueno, hay que ir a dar un estudio bíblico de forma planificada. Sin embargo, usted necesita dedicar tiempo a que las personas le hablen de su experiencia, a que ellos le hablen de las cosas que creen. Estas secciones de acribillar a las personas con preguntas e informaciones no adecuadas hacen que el estudio bíblico tenga ya prejuicios, hace que las personas no estén tan abiertas a querer compartir
las inquietudes personales que puedan tener. Porque mostrar muchas informaciones, mostrar que soy un experto quizás en griego, en hebreo, no va a ayudar mucho. La gente puede tener una barrera ahora con nuestra persona. Es mejor dejar que ellos nos evangelicen, que ellos nos eduquen en cuanto a sus creencias. Otro elemento más es construir puentes. Al momento de dar un estudio bíblico, usted tiene que construir puentes. ¿A qué me refiero con construir puentes? Son elementos que usted utilice para pasar de una buena conversación a un estudio bíblico. Preguntarle cómo le fue en el día. Normalmente, cuando el instructor bíblico se identifica con las necesidades de las personas con las cuales está estudiando, por el bienestar de algún familiar de ellos que esté enfermo, por la situación de sus hijos, de su esposo, de su esposa, eso comienza a provocar un lazo de amistad, un lazo de confianza. Construye puentes. Si tú ves que en ese hogar están realizando una práctica no bíblica, en la primera entrada no ataques ese elemento. No des una opinión directa en cuanto a ese elemento, en cuanto a esa situación que estás viendo en ese hogar. Espera que llegue el momento oportuno. ¿Por qué? Porque estas personas quizás tienen 45, 30, 20 años, 10 años, teniendo esas creencias que para ellos no son nada malo. Pero si tú y yo en el primer momento atacamos esas creencias de ellos, le estamos faltando el respeto. Por ejemplo, usted llega a una casa de unos amigos católicos y tienen allí algún cuadro, alguna imagen. Usted sabe que la Biblia nos manda no adorar imágenes, ¿verdad? No ataque de primer momento y comience a decir allí, no, que no se puede adorar a santos, que no se puede tener imágenes. No lo haga. ¿Por qué? Porque en el momento que usted hable de la ley de Dios, ellos van a tener preguntas de ese tema. Y allí será el momento oportuno para usted hablarle. Y algo más, ellos van a entender que desde el primer momento usted respetó las creencias de ellos. Y que usted le fue educando, le fue enseñando a creer, ¿verdad?, las verdades bíblicas. Otro elemento más. Para usted dar un estudio bíblico efectivo, usted necesita saber lo básico. Necesitamos comprender y tener más bien una mejor comprensión de quién es Dios. De quién es Dios no estoy hablando de preguntas que quieren contestarle a los ateos y a personas críticas, no. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Porque no hay mejor testimonio que presentar lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, número 2, tú tienes que saber las doctrinas. Pero en primer lugar tienes que estar claro de qué ha hecho Dios en tu vida. De una forma tal que al tú presentar tu testimonio vivo a las personas, ellos puedan sentir ese mismo deseo de formar parte de aquello que te ha cambiado a ti. Entonces las doctrinas, cuando ya tú sepas las doctrinas que vas a enseñar, tienes que utilizar las doctrinas primero en común. Si son con personas de otra denominación, utiliza las doctrinas en común. No comiences a hablar del sábado en primer lugar. No, toma la Biblia. Creemos que la palabra de Dios es la guía de cada cristiano. Bueno, comienza hablando de esto. Toda religión cristiana espera la segunda venida de Cristo. Habla de estos temas. Enfócalo en el área adecuada. Muchas personas creen en la oración. Todo cristiano cree en la oración. Habla de la oración. Deja los temas distintivos del adventismo como el sábado, reforma pro salud, que a algunos les gusta introducirlo en el momento de las lecciones, que yo recomiendo que estos son temas donde sí hay que hablar a las personas de los alimentos inmundos que no deben comer y demás, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, ya el hecho de alcanzar el ideal debe ser en un momento más personalizado, porque esto conlleva tiempo. Esto conlleva tiempo. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: estad siempre listo para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. El instructor bíblico no puede estudiar la lección en el momento que está impartiéndola. No, querido amigo. Usted y yo necesitamos prepararnos antes. Si hay una pregunta que no comprendemos, más adelante voy a hablar de la ideal de ir en parejas misioneras a dar estudios bíblicos. Pero si ustedes como pareja misionera no comprenden una pregunta, no comprenden una lección, tienen la oportunidad de hablar con su pastor, de hablar con un anciano de la iglesia, con algún hermano laico que tenga conocimiento del tema. Pero si es en el mismo momento de la lección de estudio bíblico, esto va a causar un problema.
Así que tú y yo necesitamos, antes de impartir un estudio bíblico, poder conocer la lección que vamos a impartir. Otro elemento más, enfoque. ¿A qué me refiero con enfoque? Estar centralizado, estar con el objetivo claro que queremos alcanzar. Es necesario enfocar a la persona de Cristo y una relación con Él. Usted no puede enfocarse en temas particulares. Usted no puede enfocarse en opiniones particulares. Tenemos prejuicios. Todos somos víctimas de los prejuicios, de las preconcepciones que tenemos en nuestra mente por nuestro entorno cultural, nuestro entorno social. Pero yo quiero invitarte, querido hermano, que estás involucrado ahora aquí en Misión Filipo. Cuando vayas a estudiar la Biblia con las personas, mantén enfocado al estudiante en Cristo. Toda doctrina que hemos de presentar, toda lección de estudio bíblico que hemos de presentar, debe incluir a Cristo y la relación con Él. En las primeras conversaciones, no nos vayamos por las ramas hablando de doctrinas o discutiendo. Quizás el amigo te enfoque o quiere enfocarte a una discusión teológica de un tema en particular. No sigas esa línea. Enfócate en Cristo. Enfócate en la lección que has de presentar en ese día, para que el tiempo sea bien aprovechado y seas prudente al momento de comenzar el estudio y al momento de terminar, porque las personas tienen muchas ocupaciones. Entonces hay que respetar. Un estudio bien centralizado toma entre 25 y 35 minutos, donde son con preguntas sencillas, pero con respuestas profundas basadas en la palabra de Dios. Otro elemento más. Dependa del Espíritu Santo. Ahora, esta dependencia del Espíritu Santo, fíjate que lo estoy poniendo después de hablar de que debes saber lo básico. Pero pastor, ¿la dependencia del Espíritu Santo es lo mejor? Sí, yo estoy claro de eso. Es lo primero, es lo principal. Sin embargo, a veces nosotros nos escudamos de esa dependencia del Espíritu Santo sin dar una preparación previa, sin tener una preparación previa. Usted y yo necesitamos prepararnos. Entonces vamos a depender del Espíritu Santo y Él va a poner en nosotros las palabras que quizás se nos olviden. Va a traer a nuestra mente cosas que no recordamos, pero debemos, en primer lugar, prepararnos con oración y entender que la obra no es nuestra, es de Dios. Es su Espíritu Santo en nosotros. Pero el Espíritu Santo no puede bendecir ni guiar a una persona que no ha dedicado tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Por eso es necesario prepararse con antelación. Nosotros solo somos los colaboradores. Existe un peligro de creer que yo soy el mejor dando estudios bíblicos, que yo soy el único que puede alcanzar personas. No, ese es un error muy peligroso. Y cuando hablo de esto me gusta poner el ejemplo de Moisés. Moisés tomó la vara, Números capítulo 20, y golpeó la peña. Dios le dijo que hablara a la peña y él la golpeó y brotó agua. Aparentemente, desobedeciendo a Dios, le fue bien en la vida. No, el Señor se manifestó y le dijo a Moisés que él no le había santificado delante del pueblo. Y producto de esto, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Claro está, Dios tuvo misericordia después y lo resucitó y se lo llevó al cielo. Pero ese no es su caso, ese no es mi caso. Así que procuremos obedecer a Dios, hacer las cosas como Él espera que la hagamos, dependiendo completamente de Él y no creyendo que la obra nos pertenece a nosotros. Él, el Espíritu Santo, nos sensibiliza en cuanto a las personas a quien acercarnos. Nunca pongas en mente y digas, no, a ese no le podemos predicar. A esa persona que está allí no nos va a recibir en su casa. No lo hagas, te lo digo por experiencia. Una ocasión me pasó. Y un jovencito de 14 años que andaba con nosotros en el grupo me dijo, pastor, no, dijimos que íbamos a ir a todas las casas, así que vamos a entrar a esa casa. Yo vi unos jóvenes que estaban allí, que estaban tomando alcohol, cigarrillos. Y yo dije, no, esos jóvenes no nos van a escuchar. Resulta y acontece que fuimos y dimos estudios bíblicos. Y después al cabo de unas 6 semanas estudiando la Biblia con ellos, se bautizaron. O sea, yo allí aprendí a dejar de tener prejuicios porque la obra no es mía, es del Espíritu Santo. No hagamos acepción de personas. Dios no lo hace. No seamos parciales. Prediquemos el Evangelio a todo el mundo. Algo más. Cuando usted está dando un estudio bíblico, para que sea efectivo, usted necesita demostrar, por ejemplo, no solamente explique qué es la oración, ore con las personas.
y hágale sentir que ellos necesitan orarle a Dios como si fuera un amigo, hablar con Dios con una relación que sea cercana, que sea fresca. No le enseñe a orar con palabras rebuscadas, con palabras que ellos no van a entender. De hecho, en el momento de usted dar estudios bíblicos, no utilices expresiones muy propias del adventismo que las personas no conocen. Si usted menciona la pluma inspirada, nadie sabe quién es la pluma inspirada. En el contexto del adventismo, sí. Así que utilice las palabras adecuadas. No solo mencione los versículos. Cuando usted mencione un versículo, busque la Biblia y enséñele a buscar la Biblia. ¿Dónde está el primer libro de la Biblia? Todo el mundo lo sabe. Bueno, es Génesis. Pero si no saben dónde está el tercer libro de la Biblia, si no saben dónde está el libro número 15, o sea, enséñele a las personas a buscar en la Biblia los textos bíblicos que usted menciona. Otro elemento importante para dar un estudio bíblico efectivo: busque apoyo. No dé estudios bíblicos solo. Lo mejor es ir de 2 en 2 y este es un mandato del Señor. Vayamos de 2 en 2. ¿Por qué? Porque de repente yo no sé una pregunta que me están haciendo, una inquietud que tiene un amigo, pero mi compañero, pareja misionera, sí sabe la respuesta. Entonces nos complementamos ambos. Unos quizás no somos muy diestros sabiendo los elementos teológicos, pero mi pareja misionera sí puede hacerlo. Entonces por eso es importante ir de 2 en 2. La misión es a ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Esto está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Quiero dejarte para ir finalizando con 3 principios. 3 principios. La tarea de estudio bíblico, para que sea bien efectiva, necesita cumplir el principio de la fatiga. ¿Qué es el principio de la fatiga? El principio de querer pagar el precio. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el labrador, para recibir los frutos, es necesario que se fatigue primero. Es necesario que trabaje primero. No te desanimes si has dado 5 o 6 lecciones y las personas no han tomado su decisión. Continúa. A veces hay que ir en otro momento, saludarles, hablar con ellos, compartir algún elemento fuera del estudio bíblico, ganarse la confianza. Lleva sacrificio, pero al final disfrutaremos de los frutos. Algo más, el principio de la proporción. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. El que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Querido joven amigo que estarás en Misión Filipo, querido hermano, no te conformes con dar un estudio bíblico. No, dar un solo estudio bíblico no es lo ideal. Procura tener 5, 6, 7, 8, 10 estudios bíblicos. Muchos estudios bíblicos, porque de esta forma estarás sembrando mucho, y al sembrar mucho, ¿qué va a pasar? Habrá una gran cosecha. Un estudio bíblico puede estar compuesto por 5 personas, 6 personas, toda una familia, que les cuenten a otros lo que está sucediendo, que inviten a sus amigos, los demás miembros de la familia. Siembra mucho y olvídate de la cosecha la dará el Señor. A ti y a mí nos corresponde sembrar. Y por último, seguir el método de Cristo. Sí, este es el método que hará que las cosas funcionen bien. Y está en el Ministerio de Curación, página 133. El Salvador se trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien. Muestra integridad. Muestra que tú quieres realmente la salvación de ellos. El Salvador también les mostraba simpatía. Sea risueño, sea alegre. Si tú eres cristiano, tienes que tener el gozo de la salvación en tu vida. Sí, hay problemas y dificultades, pero no te presentes a una casa a dar un estudio bíblico todo desanimado, todo triste. No, sé simpático, sé alegre, sé sonriente con las personas. Atendía sus necesidades. Eso hacía Jesús. Identifica qué necesidad tiene ese hogar y busquemos la manera de suplirla, porque eso también es evangelio. Y entonces Jesús se ganaba su confianza. Tenía una relación de amistad con las personas. Y al final, entonces, ¿qué le decía? Sígueme. Este es el método que ha de dar resultado. ¿Quieres dar un estudio bíblico efectivo? Fíjate que no te presenté aquí un método de preguntas y respuestas. Te presenté elementos que tú necesitas tomar en cuenta. Número 1, construir puentes. ¿Qué elementos en común tenemos? Número 2, no vayas solo, busca apoyo. Número 3, y bien importante, aprende lo básico. No te vayas a discutir con doctrinas. Tú y yo no estamos para discutir ni defender a Dios.
Tú y yo estamos para presentar el mensaje de salvación única y exclusivamente. Y ese mensaje de salvación se resume en una persona, y esa persona es Jesús. Número 4, y no menos importante, depende del Espíritu Santo. Depende exclusivamente del Espíritu Santo. No salgas sin orar, no salgas sin estudiar la Biblia diciendo, no, el Espíritu Santo me va a iluminar. No, eso es ser irresponsable. Yo te quiero invitar a que tomes un espacio de oración, de estudio de la palabra, y el Espíritu Santo te aseguro que te va a usar con poder. Número 5, fatígate, lleva sacrificio, pero al final cuando uno ve los frutos, siente un gozo enorme. Y también entonces la proporción. Siembra mucho, que al sembrar mucho cosecharás también una gran abundancia, en gran abundancia para gloria y honra de nuestro Dios. Y aplica el método de Cristo. Dios te bendiga y que te ayude en este programa de Misión Filipo a seguir llevando el mensaje de salvación a cada rincón del lugar donde estarás predicando.